We know we're interconnected. Part of a broader, ever more complex whole. It can inspire. It can overwhelm. It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, understanding. You spot the pattern. See the big picture. What you do keeps it working. Moving. On time. You make it faster, smarter, better. You can answer. Is it safe? Are we ready? How do we help? You find the cause. See the options. Decide the solutions. You help us all work together to take better care, be healthier, happier, and do the right thing. You make a difference because you can see differently. You have the power to see what others can't. ¿Cómo es la ciudad en la que queremos vivir? Una ciudad inteligente y sostenible es una ciudad innovadora. Se utiliza la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar la eficiencia de sus procesos y servicios. Bienvenidos al evento Planificación Territorial para Ciudades Sostenibles. Les saluda Priscila Samaniego, gerente de cuenta para gobiernos locales de ESRI Ecuador. Entendemos que cumplir con los objetivos que involucra una planificación territorial representa varios desafíos para los gobiernos locales y no es tarea fácil. ArcGIS permite tener una fotografía real del territorio y sus dinámicas y es clave para construir un territorio más eficiente y organizado. En este contexto, durante el evento, que está distribuido en 3 días, tenemos varios actores: el municipio de Riobamba, el municipio de Guayaquil, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, el municipio de Quito, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, la Agencia Metropolitana de Control y Geospace Solutions. Nuestra agenda en los 3 días está distribuida: el día 1, transformación digital para planes de ordenamiento territorial; el día 2, automatización de flujos de trabajo para mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía; y el día 3, la gestión del territorio para la prevención de desastres. Arrancamos con el día 1. El día de hoy tenemos como primer invitado a Wilman Aldeán, intendente de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, quien nos va a comentar cómo la información geográfica es importante para una planificación territorial. Adelante, Wilman. Muchas gracias, Priscila, por la presentación. Gracias a ESRI por la invitación a este evento. Mi nombre es Wilman Aldeán, soy Intendente Nacional de Información Territorial en la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
El día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de la información geográfica en la planificación territorial en el Ecuador. Un tema transversal y muy importante dentro de la instrumentación de los elementos de ordenamiento territorial. Quiero empezar mi presentación hablando sobre la información geográfica. ¿Qué es la información geográfica? La información del territorio se puede presentar en diferentes formatos y escalas. Nos permite además tener una descripción real y precisa del territorio. Todo lo que se encuentra en él lo podemos plasmar de una forma muy sencilla que además nos permitirá proyectar escenarios, presentes, pasados, futuros. Esto nos permite tener un conocimiento total del territorio y las dinámicas que en él suceden. Obviamente, conociendo todo este proceso, nos permite una toma de decisiones ágil y adecuada. Es decir, si nosotros podemos sistematizar, comprender de forma real lo que sucede en el territorio, lógicamente las decisiones que se tomarán como autoridades van a tener correspondencia geográfica y van a responder a lo que en realidad sucede en el territorio. Lógicamente, la información geográfica además nos permite realizar interacción entre las diferentes coberturas que nosotros tenemos. Entiéndase esto, uso de suelo, gestión de riesgos. Esta interacción de diferentes coberturas geográficas nos facilita la comprensión de la dinámica territorial. Esta comprensión de la dinámica territorial se debe plasmar en nuestros instrumentos de ordenamiento territorial. Pero realmente lo que yo considero que para esta temática y dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial, la información geográfica tiene un potencial enorme, es la realización de los modelamientos territoriales. ¿Qué son los modelamientos territoriales? Deben responder la pregunta en dónde están las potencialidades y debilidades actualmente en mi territorio. Y me permite definir en dónde deberían ir. Esto se traduce en gestión pública. Es decir, yo, en el diagnóstico territorial, a través de la información geográfica y del modelamiento de la misma, puedo comprender de forma sencilla la totalidad de mi territorio, con sus diferentes potencialidades, pero también con sus debilidades, las cuales deberán luego ser plasmadas en planes, programas y proyectos en función de las necesidades de la gente y del territorio. En dónde deberían ir, lo deberíamos construir todos. Con la ayuda que nos dan los sistemas de información geográfica y la información geográfica en sí, nosotros podemos realizar este ejercicio territorial de una forma adecuada y participativa. Recordemos que los instrumentos de ordenamiento territorial cumplen una función de participación ciudadana muy importante, en donde la gente decide qué hacer con su territorio. Y si cuenta con los elementos adecuados, las decisiones también van a ser muy adecuadas. En sí, con esta introducción sobre la información geográfica, la vamos a sentar en lo que tiene que ver con la planificación territorial. ¿Qué hace la planificación territorial? Pues articula los diferentes niveles de gobierno en el Ecuador, desde el parroquial hasta el provincial. Territorializa las propuestas. Lo que nuestras autoridades pues lo han plasmado en su plan de campaña, debe ahora ser puesto en marcha a través de un instrumento de ordenamiento territorial. Entiendas PDOT o PUS. Prioriza acciones. No vamos a poder hacer todo al mismo tiempo en el territorio. Tendremos que priorizar. ¿Cómo? Como lo había dicho anteriormente, en función de las potencialidades y debilidades territoriales, vistas de forma muy sencilla con información geográfica que muestra de manera completa el territorio, identifica las necesidades, promueve la participación ciudadana y nos permite planificar nuestro territorio en el mediano y largo plazo. Además, que articula los procesos jurídicos, normativos de participación. En sí, una planificación territorial es la hoja de ruta para un territorio, trazada por todos los actores y aprobada no solo por sus autoridades, sino también por sus mandantes mediante los procesos de participación ciudadana. Todo esto que les he comentado se facilita y realmente es transversal la información geográfica y los sistemas de información geográfica. Juegan un rol fundamental, ya que es el punto de partida y es también donde se puede visualizar de manera adecuada cómo construir mi territorio. Como lo había dicho, con las potencialidades, con las debilidades, no solo físicas, también sociales. Entonces, los sistemas de información geográfica justamente nos permiten conjugar todo este tipo de información, sistematizarla, colocarla en coberturas
y realizar estos ejercicios de modelamiento que fueron los que hablé hace un instante. Ahora en el Ecuador tenemos marco normativo que habla específicamente sobre la planificación territorial. Está en la Constitución de la República. Tenemos el COTAD, la Ley Orgánica de Uso y Gestión del Suelo y su respectivo reglamento, el Código de Finanzas Públicas, la Ley Orgánica del Consejo de Planificación y el reglamento del Código de Finanzas Públicas. Todo este marco normativo habla sobre planificación territorial, la regula. Aquí es donde ya realmente toma un cuerpo legal y normativo. Por eso hace un instante hablaba que una planificación territorial conjuga todos estos elementos, ¿no? La participación ciudadana, la planificación en sí territorial y también el marco normativo. Todo dentro del instrumento. Entonces, la potencia que tiene un instrumento de ordenamiento territorial es muy alta. Y si está bien elaborada, sin duda que se convierte en la hoja de ruta que marca el crecimiento y el desarrollo de un territorio. La información geográfica es un requisito dentro de los instrumentos de planificación y está estipulado en el artículo 14 de la 005 del CETUX, que habla sobre la información geográfica y estadística para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. El anexo 1 de la resolución 3 del CETUX, que también nos habla ya de los formatos, que son dos tipos para la parte geográfica, la gráfica en SHAPE y la geográfica en SIG. La norma técnica para la creación, consolidación y fortalecimiento de los sistemas de información local de la Secretaría de Planificación y la norma técnica aprobada en la resolución 016-2021 de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que regula el registro de los planes de ordenamiento territorial dentro de la plataforma IPSOT en la SOT, que además es de cumplimiento obligatorio para todos los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, además de que la información geográfica tiene una importancia y tiene una valía muy alta dentro de la instrumentación de nuestros planes de ordenamiento territorial, también está establecida en ley como un requisito. ¿Por qué? Lógicamente porque es la única forma de empezar a comprender el territorio y es el punto de partida para que nosotros realicemos nuestros planes de ordenamiento territorial, los de uso y gestión del suelo de la misma forma. Es solo con la información geográfica que nosotros podemos empezar a planificar. Sin información, realmente la planificación se convierte en una hoja plana. ¿Cómo en la superintendencia se tienen que registrar los instrumentos de ordenamiento territorial? ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiéndole? La ordenanza que aprueba los instrumentos de planificación, debidamente publicada en el registro oficial, la acta de aprobación del Consejo de Planificación, el PDOT, los PUCs, en el caso, lógicamente, solo de los GAT municipales, y la información geográfica. ¿Por qué? Porque es parte de la planificación territorial. No podemos concebir planificación territorial sin información geográfica. Y esta información geográfica, ¿cómo se debe procesar? A través de los sistemas de información geográfica. ¿Cuáles son los retos que tenemos nosotros como país? Debemos masificar la capacitación de la información geográfica. Establecer esos mecanismos que permitan concientizar a los actores territoriales sobre la importancia de la información territorial, del buen uso de la misma, del dato, la importancia de la fidelidad del dato, la articulación con las instituciones asociadas a la planificación territorial. Tenemos que unirnos todos para que las acciones conjuntas permitan establecer directrices claras sobre el uso y manejo y generación de información geográfica en todos los niveles de gobierno, ya que todos, en diferente escala, pues realizamos planificación territorial y se debe generar normativa técnica según los diferentes escenarios. Aún nos falta marco normativo, pese a que está establecido ya en algunos instrumentos, pues todavía debe generarse aún normativa más específica. La información geográfica y su calidad depende también de la finalidad con la que se vaya a usar, por lo que es fundamental instrumentar normativa técnica y clara para cada caso. Espero haber sido de ayuda. Les agradezco mucho la invitación. Gracias, Wilman, por tu valiosa participación. Ahora tenemos como invitado al ingeniero Jairo Aucancela, director de gestión de ordenamiento territorial del municipio de Riobamba. Bienvenido, Jairo. Un saludo cordial a cada uno de ustedes quienes están conectados a este evento. Mi nombre es Jairo Aucancela. Actualmente me encuentro a cargo de la Dirección de Gestión de Ordenamiento Territorial
del GAT municipal de Riobamba. En esta ocasión se va a hacer una presentación respecto a la planificación territorial para ciudades sostenibles aplicada a nuestro territorio y con las herramientas web que hoy podemos contar. Nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial nace a través de un gran trabajo que se desplegó desde el año 2019-2020 y culminó también en el 2021 con la actualización del Plan de Uso y Gestión de Suelo. Estos dos instrumentos de planificación, obviamente dentro de la administración del 2019-2023 al frente del ingeniero Napoleón Cadena Oleas, como alcalde del cantón, aprueba el Consejo la Ordenanza 05-2020, que es la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Riobamba. Al siguiente año se aprueba la Ordenanza 06-2021, que incluye o incorpora al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el Plan de Uso y Gestión de Suelo, que todos sabemos son dos herramientas fundamentales para el desarrollo y las directrices para la planificación de nuestro cantón en todo periodo de mandato. Incluso en nuestro caso tiene una cobertura de hasta el 2030, tomando en cuenta que nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial tiene ese horizonte hasta el 2030, como lo pueden evidenciar, se ha denominado cuando iniciamos este proceso del bicentenario al 2030, donde nosotros desplegamos algunos elementos para poder llegar hasta concluir con las ordenanzas antes mencionadas. Se identificó 5 ejes fundamentales en los cuales se trabajaron para crear nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Como pueden observar, tenemos el eje de una Riobamba ambientalmente sostenible, de comunidades sostenibles y comunidades sostenibles, de una Riobamba productiva, una Riobamba segura, una Riobamba inclusiva. En este proceso se dio la participación con esas temáticas tanto de ministerios, tanto de autoridades. Aquí podemos ver quienes están suscribiendo incluso los compromisos, los señores concejales, en función de cada una de las temáticas y el grado de compatibilidad de cada profesión en función de las temáticas. Y llegamos hasta la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Como les decía, nuestro plan de desarrollo y nuestro modelo de gestión se basa en estos 5 ejes de gestión, en el tema sostenible, ambiental, en el tema de comunidades sostenibles, en la producción, en la seguridad y en lo inclusivo, con 2 ejes transversales, que es obviamente para todo gobierno la transparencia, y lo principal en lo que me quiero centrar en lo que es la tecnología y la sociedad de la información. Un poco para poder conocer y llegar hasta el contexto tecnológico, podemos observar que dentro del trabajo realizado en el Cantón Riobamba, podemos identificar todos los aspectos de carácter técnico en levantamientos que se han realizado en sitio. Por ejemplo, tenemos en el modelo deseado del Cantón, hemos georreferenciado todos los sistemas que tiene de vialidad, todos los sistemas de áreas protegidas, tenemos sistemas de coberturas de agua potable, de alcantarillado, coberturas de eléctricas, recolección de basura. ¿Para qué? Para poder llegar hasta estas propuestas de un modelo de gestión en la que nuestro cantón es un eje de conexión fundamental hacia todos los cantones del país y hacia todas las provincias, ¿no? Entonces, todo eso era necesario digitalizar y ese fue el trabajo desplegado en este tiempo. Lo propio ya reduciéndose hacia la parte urbana, un modelo de ciudad o un modelo urbano ya en temas de comunidades sostenibles, lo que queremos lograr, como se puede ver en la figura, compactar la ciudad, tener una ciudad, le denominamos de 15 minutos, es decir, que en 15 minutos máximo se pueda tener acceso a todos los servicios, a todos los equipamientos, con sus radios de cobertura, un sistema vial adecuado, y para ello, obviamente, fue necesario también llegar a un levantamiento pormenorizado y georreferenciado de todos estos elementos que contribuyen para esta cartografía, que en lo posterior se tradujo, obviamente, en el modelo de gestión. Podemos ver también aquí ya la definición de un trabajo, no solo en la parte urbana,
sino más bien ya en la parte colindante con el área urbana, que creo que en todas las ciudades del país pasa que la parte colindante o la periurbana que se denomina es la que más sufre un crecimiento desordenado por asentamientos informales. Y nosotros hemos definido, por ejemplo, 10 polígonos que se denominan de interés social, los cuales van a ser y están siendo en este momento estudiados para que en un futuro puedan tener una planificación ordenada y seguir con los pasos que hoy nos determina la ley, con un eventual cambio de uso de suelo de rural a rural de expansión urbana y obviamente ya con los servicios y con la dotación de intervenciones también municipales en un futuro hacia ya definitivamente a lo urbano. También las categorías de uso de ordenamiento territorial que se traducen en las zonas, las zonificaciones y de planificación en todo el cantón, fueron necesario ir levantando y realizar estos mapas que podemos observar básicamente para poder realizar la planificación. Aquí nosotros observamos las zonas en el área rural que tenemos agrícola productiva, tenemos usos en temas de cabeceras parroquiales, tenemos las áreas protegidas, sistemas hídricos, tenemos áreas de protección extractiva y áreas también de recuperación. Todo esto confluyó obviamente a que se pueda aprobar las ordenanzas que se mencionaron en el inicio de la presentación, pero obviamente ya en tema digital que hoy estamos trabajando, no solamente debe quedar en el papel o no debe quedar en la ordenanza o en los archivos, que muchas de las veces no llegan a ser conocidos o entendidos por la ciudadanía en general. Por eso fue también que dentro de estas ordenanzas se cree, o una disposición que se cree el geoportal del Cantón Riobamba. Y hoy contamos con ese geoportal que está a disposición en la página web de la municipalidad. Estamos próximos a realizar ya el lanzamiento oficial, pero en este caso ya están subidos estos elementos en este geoportal. Y aquí me detengo un poco porque es importante, todo el trabajo que se mencionó anteriormente confluye en esto, en poder mostrar hacia la ciudadanía, hacia los profesionales, hacia todo el público, los datos de la planificación que tenemos. Y nosotros iniciamos con este geoportal, obviamente, en donde ustedes pueden observar, se tiene el plan de uso y gestión de suelo, tanto urbano como rural, el sistema vial, los equipamientos, los sitios de recaudación, los futuros crecimientos, reservas de suelo. Entonces, todo esto está englobado dentro de un geoportal que me gustaría también, y eso lo voy a hacer, poderles indicar cómo todo este trabajo y este despliegue confluyó en esta herramienta. Me voy a permitir compartir más bien ya gráficamente lo que significa el geoportal. Tenemos aquí la página web, esto tenemos el enlace, obviamente, para que puedan ingresar desde la página municipal, se encuentra ya el link del geoportal, en donde ustedes pueden observar acá cómo se ha ido creando y obviamente los mapas y toda la información que está cargada dentro de este geoportal. Como podemos observar, aquí tenemos lo que decía el plan de uso y gestión urbana, del suelo, tanto urbano como rural. Tenemos ya un tema de catastro, la consulta de predios que se puede realizar ya en línea, los usos de suelo, las centralidades, tramas verdes, incluso aquí también van incluido el tema de georreferenciación de equipamientos, la trama vial, los planos bases, mapas incluso de riesgos y amenazas, que voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el plan de uso y gestión de suelo urbano. Hacemos clic en ir y se despliega ya la siguiente ventana, obviamente, donde se muestra la normativa que fue establecida para nuestro cantón, obviamente en la parte urbana, del plan de uso y gestión de suelo. Esta es una pantalla de presentación, vamos a clic en aceptar, y aquí tenemos básicamente nuestra zonificación de Riobamba. Algo interesante de acá es que esto está enlazado ya con el tema catastral. Si nosotros vamos aquí donde dice ingrese la clave catastral urbana, se ingresa según cada clave que obviamente los impuestos prediales lo tienen, y podemos ingresar cualquier clave
catastral que podamos tener. No se me carga acá. Pero esto, si nosotros ingresamos acá la clave catastral, pues nos aparecerá el respectivo predio para que obviamente se pueda realizar. Y si nosotros hacemos el zoom e identificamos, claro, este mapa también está enlazado con lo que es Google Maps, en donde nosotros podemos tener los diferentes mapas que queramos, ¿no? En este caso, nosotros podemos cargar, por ejemplo, ya con lo que cómo se trabaja con la ortofotografía. Entonces, como podemos ver aquí, ya está cargada y se hace mucho más fácil de poder revisar. Entonces, vamos, ya se me cargó acá. Vamos a la parte de la clave catastral. Como aquí está enlazada la clave catastral, por ejemplo, hacemos clic en cualquiera de estas claves y nos demostrará y se irá directamente a donde se encuentra el predio. Y aquí podemos observar ya la normativa que tiene el sector. Por ejemplo, hacemos clic acá, desplegamos de esta ventana y tenemos prácticamente la macrozona de planeamiento, la microzona y la normativa que aplica para este sector. Podemos observar aquí ya las densidades, podemos observar los lotes mínimos, intermedios, máximos, alturas de edificación, frentes mínimos, porcentajes de construcción de planta baja, total, etcétera, etcétera. Toda la información que está aprobada dentro del plan de uso y gestión de suelo. Lógicamente, esta información hay cómo descargarla, o esta información hay cómo trabajarla, y es muy versátil para que cada profesional, en este caso incluso, pueda ya revisar directamente aquí la normativa. Básicamente, hoy tenemos estos elementos, pero estamos trabajando también para articular no solo el plan de uso y gestión de suelo, no solo mapas de ordenamiento territorial, sino ya ir un poco más allá, incluso ya temas georreferenciados, como por ejemplo temas cuando se aprueban los pases del niño que tenemos aquí en los fines de año, ya sabemos cuáles son los recorridos, en dónde estarán, cuándo se darán, y toda esa información estará visible para, obviamente, la ciudadanía. Aquí también se cargarán ya, y eso está trabajando la Dirección de Obras Públicas, se cargarán las zonas donde se está interviniendo con obra pública, se cargarán los radios de influencia y se identificará incluso por la ciudadanía cuáles son los sectores que aún deben ser todavía intervenidos o cuáles son los sectores que aún no han sido intervenidos para poder entrar en una planificación. Básicamente, y eso quisiera concluir, que nuestro cantón, al haber desplegado todo un trabajo, al haber desplegado todo un aparataje técnico en el levantamiento de información, hoy se ven plasmados ya dentro de esta creación de Geoportal, en donde prácticamente ya nos da toda la información, y este tema de gobiernos abiertos que está a nivel nacional también de moda, por decirlo así, nos permite anclarnos a través de este Geoportal. Es una herramienta que obviamente está trabajada en base a todos los componentes de ESRI, que en buena hora también el municipio de Riobamba trabaja con esta marca y con esta empresa para que se pueda visualizar lo que hoy ustedes pueden observar. Sin más, en manera general, este es el trabajo que como municipio de Riobamba hemos venido desarrollando para lograr, obviamente, aplicar las tecnologías hacia un desarrollo, hacia un complemento para la ciudadanía y para el público en general. Tal es así que, obviamente, cualquier inquietud, cualquier duda o cualquier explicación podríamos también hacerla y les voy a dejar también mi contacto en la diapositiva, obviamente, que se había presentado. Entonces, mis estimados, quienes están en este evento, pues ese es el trabajo que hemos venido realizando como municipio de Riobamba para poder cubrir con todos los elementos que manda la ley y sobre todo, en este caso, ya poder trabajar con herramientas netamente
tecnológicas y así podamos avanzar hacia un desarrollo. Como vuelvo a repetir, mi nombre es el ingeniero Jairo Cancela, director de gestión de ordenamiento territorial. Mi contacto se encuentra allí, es de 0995-041-549, o a mi correo electrónico. Cualquier situación o cualquier pregunta y duda podemos resolver. Les quedo muy agradecidos a cada uno de ustedes por la atención dada y estamos a las órdenes para continuar con estos procedimientos y sobre todo con estos eventos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Quiero contar que ESRI Ecuador les invita a transformar la manera en la que los gobiernos locales se involucra o se comunica con las comunidades. ¿Cómo? Transparentando su gestión. Llegando a más audiencias, utilizando herramientas tecnológicas que permitan socializar la visión que tienen los líderes del territorio, pero en un formato digital, dinámico, accesible y amigable para el ciudadano. De manera que cada uno de los ciudadanos puedan interactuar con la información de su territorio, que puedan buscar información de interés y que conozcan cómo sus líderes están planificando su ciudad a través de indicadores, de gráficas. Y es por este motivo que les invitamos a crear su plan de ordenamiento territorial digital, que involucre a todos los componentes y que estos puedan ser desarrollados cada uno involucrando normativa, descripciones, resultados, mapas interactivos, gráficas, estadísticas, de manera dinámica, pero principalmente basados en información geográfica, que Wilman ya lo mencionó, es clave para que se pueda tener una planificación territorial. Conocemos que es un gran desafío pasar de una gestión tradicional a una gestión inteligente de las ciudades. Les vamos a acompañar a dar el primer paso y a lograr. Adelante, equipo ESRI Ecuador. Muchas gracias, Priscila, por tu presentación y por mostrarnos el PDOT digital. Hola, soy Erika Jiménez, ingeniera de soluciones para gobiernos locales en ESRI Ecuador. Si en su municipio ya están interesados en digitalizar su PDOT, a continuación le vamos a dar algunos tips. Como observamos anteriormente, dentro del PDOT digital vimos varios mapas interactivos con textos, imágenes y todos los recursos visuales que van a llamar mucho la atención del ciudadano. Aunque todos estos recursos visuales son muy útiles en la presentación del PDOT digital, cabe recalcar que lo esencial de este recurso son los datos. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es tener los datos que serán presentados mediante aplicaciones web en el PDOT digital. Antes de integrar los datos en aplicaciones web, es importante organizarlos, estructurarlos y mantenerlos actualizados. Esto puede ser una tarea muy tediosa, pero es una tarea crucial, ya que la calidad de nuestro PDOT digital también va a depender de la calidad de nuestros datos. Entonces, a continuación vamos a hablar sobre cómo podemos automatizar la actualización y mantenimiento de nuestros datos geográficos. Mantener los datos geográficos actualizados puede ser una tarea muy repetitiva. Sin embargo, dentro de ArcGIS Pro contamos con varias herramientas que nos permiten automatizar estos flujos de trabajo y así gastar menos tiempo en estas tareas. Veamos algunos ejemplos a continuación. En este primer caso, por ejemplo, tenemos una actualización de cambio de uso de suelo. Como se pueden fijar en el mapa, tenemos una capa de uso de suelo con polígonos que son no urbanizables, urbanizables y urbanizados. Nos acaban de reportar un cambio que estos polígonos que se encuentran aquí han cambiado de urbanizable a urbanizado. Entonces, para no tener que hacer el cambio uno por uno manualmente, vamos a aprovechar de una herramienta que nos permite hacerlo más rápido, que es la herramienta de Select. Para esto, vamos a dar clic sobre este botón de Select que lo podemos encontrar en la pestaña de mapa
Y fíjense cómo el cursor cambia. Ya no es el cursor anterior, sino que es el icono que nos permite hacer selecciones en el mapa. Aquí vamos a dar un clic sobre el polígono que está al noroeste. Luego, manteniendo presionada la tecla Shift, vamos a dar clic en los otros polígonos que van a ser actualizados. Una vez que hemos seleccionado todos estos polígonos a los cuales los vamos a actualizar, vamos a abrir la tabla de atributos de uso de suelo y hacemos el cambio desde el campo que necesitamos actualizar su texto. Pero para esto vamos a darle clic para que nos muestre solamente los elementos seleccionados y ahí podemos ver que son 7 en total y nos colocamos sobre ese campo que identificamos anteriormente. Le damos clic derecho, le decimos Calculate Field y le vamos a cambiar el valor. Ya no va a ser suelo no urbanizable, sino que esta vez se va a llamar suelo urbanizado. De suelo urbanizable a suelo urbanizado. Le damos a aplicar y le decimos OK. Cerramos la tabla de atributos. Vamos a quitar la selección, a limpiar la selección. Y fíjense cómo automáticamente se actualizó la simbología porque ya no es suelo urbanizable, sino que ahora son suelos urbanizados. Aquí podemos ver una utilidad de la herramienta Select, de cómo nosotros rápidamente podemos actualizar 7 polígonos, hacer un cambio sin la necesidad de tener que ir uno por uno. Más rápido, ¿verdad? Veamos este segundo caso. Aquí en cambio tenemos varias capas que vamos a usar en el componente del biofísico para el PDOT. Al inspeccionar las tablas de atributos nos damos cuenta que ninguna de nuestras capas tiene un campo que nos indique la ciudad de la que son estas capas. Entonces, una vez más, podríamos hacer este proceso manual yendo capa por capa, haciendo el cambio o la actualización, o podemos buscar un método que nos permita hacer todo en un solo paso. En este caso, vamos entonces a calcular un nuevo campo y darle el nombre de Riobamba, es decir, el nombre del lugar de esta capa, de donde se encuentra, de forma automática. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al panel de las herramientas de geoproceso, vamos a buscar la herramienta de Calculate Field y le vamos a dar clic derecho sobre la herramienta de Calculate Field. Al darle clic derecho sobre cualquier herramienta de geoproceso nos van a aparecer estas opciones. Entonces vamos a escoger la opción que se llama Batch o modo lote. Con esta opción nosotros vamos a poder hacer un cambio automatizado. Lo primero que nos va a preguntar es cuál es el parámetro que se va a repetir o que vamos a iterar. En este caso van a ser las tablas de entradas o las tablas de atributos de cada una de esas capas que vemos en el mapa. Le vamos a dar siguiente y luego aquí vamos a seleccionar todas esas tablas que vamos a cambiar. La de inundaciones, la de sistemas productivos, la de uso de coberturas y las de microcuencas. Le vamos a crear un campo, como no existe todavía, lo vamos a llamar ciudad. Y en insertar valor, le vamos a calcular que va a decir Riobamba. ¿Listo? Luego, finalmente, le damos en ejecutar. Y de esta forma, automáticamente, en cada una de las capas, se va a crear un campo y se va a calcular con el nombre de Riobamba. Revisemos entonces. Al abrir la tabla de atributos, podemos observar que se ha agregado este nuevo campo con el nombre del cantón de forma automática en todas las capas sin tener que ir una por una. Veamos un caso más. En este caso tenemos una capa de los parques que vamos a usar en el componente de los asentamientos humanos en nuestro PDOT. Al revisar esta capa nos damos cuenta que al querer agregarla en nuestra aplicación web, también nos gustaría crear un gráfico que indique cuántos parques son pequeños, medianos y grandes. Pero nos damos cuenta que en la tabla de atributos no hay un campo que diga que el parque es pequeño, mediano o grande. Sin embargo, tenemos un campo que es el área. Y con esa área podemos de hecho definir si el parque es pequeño, mediano o grande. En este caso, como ya vamos a involucrar condicionales, porque dependiendo del tamaño del área, vamos a definir si es pequeño, mediano o grande, vamos entonces a usar Python. Para esto, vamos a abrir la herramienta de Calculate Field
Como dato de entrada van a ser los parques. Como nombre le podemos poner tamaño del parque. Y en la parte inferior vamos a crear una función. Una función en la cual vamos a usar condicionales usando el lenguaje de Python. Aquí la función se va a llamar tamaño y su dato de entrada va a ser el área, que fue el campo que acabamos de ver anteriormente. Entonces, si el área es menor o igual que 5.000, vamos a llamar a ese parque pequeño. Si el área, en cambio, es mayor que 5.000 y menor o igual que 20.000, vamos a llamar a ese parque mediano. Y todo lo demás, todo lo que sea más de 20.000, lo vamos a llamar grande. Una vez que tenemos definida esta función, ejecutamos la herramienta y de esta forma se calcula un nuevo campo en nuestra tabla de atributos, la cual define si el parque es pequeño, mediano y grande. Desde aquí mismo podríamos crear un gráfico que nos permita ver cómo es la distribución o el conteo, mejor dicho, del total de parques pequeños, medianos y grandes que tenemos en nuestro municipio. De esta manera, esta capa ya está lista para ser traída a una aplicación web y podemos crear este gráfico con el cual le podemos hacer saber a la ciudadanía cuántos parques pequeños, medianos y grandes tenemos en nuestra ciudad. De esta forma les he mostrado algunos trucos y algunas herramientas que podemos usar para nosotros podemos hacer ciertos pasos que de manera manual nos pueden tomar más tiempo y con estas herramientas de automatización lo podemos hacer más rápido. Pero, ¿qué sucede ahora si nos damos cuenta que nuestros datos no están totalmente recolectados? Es decir, nos toca ir a campo a levantar información nueva porque no contamos con eso. Para ese paso le voy a dar el micrófono a mi compañero Luis. Muchas veces la información con la que contamos no está completa, está desactualizada o simplemente no tenemos esa información. Hola a todos, mi nombre es Luis Velázquez, soy ingeniero de mercadeo técnico en ESRI Ecuador y el día de hoy les voy a mostrar una herramienta sencilla que nos va a permitir recolectar y generar datos en campo. ArcGIS Field Maps es una herramienta de ESRI para dispositivos móviles, la cual permite recopilar datos, tanto geográficos como tabulares. Además de esto, nos permite una visualización de los diferentes mapas que tenemos. Esto para poder ubicar las coordenadas de nuestros puntos, de nuestras líneas o polígonos que estamos recolectando. Además, tiene la capacidad de un rastreo de ubicación. Esto permite a los supervisores ver dónde se encuentran o dónde han estado sus trabajadores en campo. Hay que resaltar que esta aplicación móvil es compatible para cualquier sistema operativo, sea Android o iOS. También tiene la capacidad de trabajar fuera de línea o de manera offline. Esto es muy útil en lugares donde no se tiene una buena conectividad a Internet. También hay que destacar que se puede conectar a un GPS de precisión. Esto es importante en los casos cuando estamos tratando datos que necesitamos que sean muy exactos, por ejemplo, en el catastro. Ahora supongamos que necesitamos crear un visor para nuestro PDOT. Nos vamos a dirigir a nuestro aplicativo de campo, el cual lo tenemos aquí. Como se puede ver, es un mapa que tiene una capa de polígonos. Estos polígonos tienen una simbología de color azul, siendo el color azul más fuerte las áreas que tienen mayor tamaño. Como podemos ver aquí, también podemos cambiar o alternar nuestro mapa base. Esto para tener una mejor visualización de nuestro terreno. Por ejemplo, utilizamos este mapa base de imágenes. Aquí podemos distinguir de mejor manera dónde están cada uno de nuestros predios. Y para añadir un nuevo predio o para generar esta nueva información, lo que tenemos que hacer es dirigirnos al botón que se encuentra en la parte inferior derecha con el símbolo de más. Al seleccionarlo en nuestro mapa, nos indica un puntero en el cual podemos ir añadiendo los puntos para generar este polígono. Por ejemplo, voy a añadir un polígono de 4 puntos. Perfecto. Una vez creado y ya añadido en nuestra parte geográfica, también podemos llenar los diferentes campos de datos tabulares. Lo único que tenemos que hacer es desplazarnos y subir el formulario.
Como pueden ver, el área o el polígono en este caso es de 1000 metros cuadrados aproximadamente. Y tenemos diferentes campos personalizados dependiendo de la información que queremos levantar. En este caso, tenemos un campo para la fecha de levantamiento de la información. Le damos esta fecha. Luego de esto, tenemos también una identificación de predio. Podemos aquí generar o ingresar los valores de la provincia, por ejemplo, Chimborazo, en el cantón de Riobamba y en la parroquia Flores. También podemos añadirle una zona y un número de manzana. Podemos también tener un apartado de ubicación en el cual podemos llenar el código de la calle principal y su nombre. Una identificación del propietario, por ejemplo, correos electrónicos, los nombres, los apellidos. También una localización en la manzana, una forma del predio y los servicios básicos con los que cuenta. Una vez que hayamos llenado este formulario con los datos, simplemente le damos en enviar en el check de la parte superior derecha y hemos añadido un nuevo polígono. Como esto está online, tardará un poquito en que se muestre el polígono que hemos creado. Sin embargo, aquí está, como apareció. Sin embargo, también nosotros podemos editar información que, por ejemplo, tal vez esté desactualizada. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar el polígono que queremos. En este ejemplo, es el polígono 98 y le damos en el botón con el lapicito que se encuentra en la parte inferior izquierda y nos va a permitir, como pueden ver, modificar tanto la parte geográfica como la parte tabular. Una vez que hayamos editado y actualizado toda esta información, de igual forma le damos enviar y ya habríamos acabado de actualizar y recopilar nueva información de nuestros predios. Como pudieron ver, ArcGIS cuenta con las herramientas necesarias para poder digitalizar nuestro PDOT. Podemos darle un tratamiento y una depuración a nuestros datos. Podemos automatizar diferentes flujos de trabajos que tal vez sean repetitivos y así optimizar tiempo, recursos y esfuerzos. Además, cuenta con herramientas móviles en campo para la recolección de información. Todo esto nos ayuda a poder generar un PDOT para nuestros municipios. Gracias, Erika y Luis, por mostrarnos cómo los gobiernos locales pueden dar su primer paso hacia una transformación digital. Ahora, queremos mostrarles cómo es posible impulsar el desarrollo y la planificación urbana de manera inteligente haciendo uso de la tecnología 3D. Ahora será posible agilizar la creación de planes de zonificación y uso de suelo, dando seguimiento a las diferentes iniciativas. Invitamos al arquitecto Vladimir Tapia, secretario de Territorio de Hábitat y Vivienda del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenido, Vladimir. Mi nombre es Vladimir Tapia, soy el secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Vamos hoy a compartir una experiencia 3D enfocada a los instrumentos de planificación urbanística y territorial y la toma de decisiones en el Distrito Metropolitano de Quito. Como antecedente, vamos a presentar cuál es la estructura de planificación que se ha desarrollado para la ciudad capital del Ecuador. Para esto tenemos dos grandes instrumentos de planificación que se articulan y se complementan el uno al otro. El primero es el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, o PMDOT, y el segundo es el Plan de Uso y Gestión de Suelos. Estos dos planes tienen una visión articulada de ciudad a futuro. Marca justamente un modelo territorial deseado que es hacia dónde queremos que vaya la ciudad para las próximas décadas y de qué forma queremos que se desarrolle nuestra ciudad para apuntar hacia un desarrollo sostenible y sustentable, articulado a los ejes internacionales de desarrollo sostenible, el Hábitat 3, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana.
El plan de uso y gestión de suelo finalmente baja esta visión territorial a futuro de ciudad y el modelo territorial deseado a una normativa de aprovechamiento urbanístico a través de los usos de suelo, los códigos de edificabilidad y diferentes estrategias como los estándares urbanísticos o los instrumentos de financiamiento urbano, que son ya los instrumentos de cómo implementar, de cómo instrumentalizar esa visión de ciudad que marca el PMDT. Con esto, el Plan de Uso y Gestión de Suelo fue aprobado para el Distrito Metropolitano de Quito el pasado 13 de septiembre del año 2021, en donde se establece justamente las asignaciones que van a el desarrollo sostenible de la ciudad. El Distrito Metropolitano de Quito se compone por un territorio tanto urbano como rural y se implementa esto en el componente estructurante del Plan de Uso y Gestión de Suelo. Determina la clasificación de suelo tanto urbano como rural que podemos ver en los mapas y también la subclasificación de suelo. Esto es muy importante entender que el DMQ establece o tiene asignado el 90% de la superficie del área de su territorio como una clasificación rural, que según la definición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, LOTUS, se define como un territorio que debe estar destinado para la protección ecológica, para el aprovechamiento agroproductivo sostenible o para la explotación de materiales, tanto áridos y pétreos como metálicos. Si es que no se encuentra dentro de estas actividades, pues más bien se considera el territorio como una clasificación urbana, en donde tiene que estar destinado ya a los diversos usos y mixticidades de las dinámicas económicas de las ciudades, entre ellos obviamente usos residenciales, comerciales, oportunidades de empleo, equipamiento, servicios básicos, etc. Y se complementa finalmente por el segundo componente del PUCS, que es el componente urbanístico, en donde se determinan primero polígonos de intervención territorial y tratamientos urbanísticos. Esto es un ejercicio de planificación territorial que determina la vocación de los territorios. Y esto es muy importante decirlo porque para poder nosotros implementar las herramientas e instrumentos de 3D que nos permitirán tomar decisiones importantes, debemos tener un entendimiento del territorio en todas sus escalas, en la escala distrital a través del componente estructurante y a través del componente urbanístico vamos bajando mucho más la escala hacia los sectores ya urbanos, llegando a los barrios y a los lotes específicos de la ciudad. Los PITs y tratamientos determinan finalmente una vocación de cada uno de estos territorios y cómo se tienen que desarrollar las estrategias para su consolidación. Hay barrios, por ejemplo, que necesitan unas intervenciones mucho más importantes porque necesitan infraestructura, ¿no es cierto? Son barrios periféricos en muchos de los casos que no tienen servicios básicos, no tienen acceso a equipamientos y que se determinan con unos tratamientos de mejoramiento integral justamente permite hacer o direccionar las inversiones del distrito hacia los barrios que más necesitan. Hay otros sectores que no necesitan tanta inversión y, por ejemplo, se determinan tratamientos como la potenciación, justamente, en donde lo que se requiere es justamente mejorar ciertos aspectos para que finalmente los barrios o los sectores terminan funcionando de una manera relativamente eficiente. Y obviamente después pasamos a los usos de suelo, en donde se determina justamente ya la vocación específica de cada uno de los barrios y sectores y se determina qué tipo de actividad económica se puede realizar o no dentro de cada uno de los barrios o predios o lotes que contiene la ciudad. En definitiva, el plan de uso y gestión de suelo, en palabras simples, nos determina dónde y cómo y cuánto puedo construir o dónde puedo implementar una actividad económica o no. Y determina reglas de juego de desarrollo urbanístico para llegar a esa visión de ciudad de una manera eficiente, de una manera sostenible, de una manera armónica e integral. Dentro del plan de uso y gestión de suelo
ya bajando mucho más las escalas, aquí podemos ver unos mapas, unas imágenes de la edificación que se asigna a cada una de las zonas. Por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Quito, justamente se definen acorde a las potencialidades, densidades edificatorias y a las actividades a ser desarrolladas en cada uso específico. También el aprovechamiento urbanístico está orientado por la definición de tratamientos, como ya lo vimos en relación a su vocación, y la aplicación de actividades complementarias restringidas y prohibidas que se vinculan al uso específico principal. Aquí tenemos unos ejemplos de los mapas, en donde tenemos justamente este mapa superior, que es el sector de la Carolina, conocido como el hipercentro de Quito, que finalmente termina siendo la centralidad de negocios, ¿no es cierto?, y bancarios que tiene el Distrito Metropolitano de Quito y donde se desarrollan las edificaciones de mayores alturas. Hasta el día de hoy tenemos hasta 32 pisos de altura para este sector, con usos diversos en relación a la vocación del territorio y el modelo territorial deseado. Tenemos otro mapa en la parte de abajo que más bien representa a lo que sería un desarrollo de las parroquias rurales del distrito de Quito, que en su superficie, como ya vimos en las primeras láminas, es su mayoría, ¿cierto? Esta es la parroquia de Cumbayá, en donde justamente se tiene unas asignaciones un poco, digamos, más relacionadas a la vocación de este territorio. Las parroquias rurales determinan alturas de entre 3, 4, máximo hasta 6 pisos de altura en ejes principales, pero que tiene finalmente un desarrollo diferente al de las centralidades principales, como la de la Carolina, que como ya mencioné, llegamos a más de 30 pisos. Con todo esto, justamente, se determina, además de las densidades constructivas y poblacionales, se determina la diversidad de actividades económicas. Todo esto va a marcar finalmente una vocación, una identidad de cada uno de los territorios y de los barrios. Esto es muy importante desde la conceptualización para después, a través de las herramientas, como vamos a ver ahora de 3D, podamos llegar a la toma de decisiones más eficiente para el futuro de nuestra ciudad. Con esta introducción pasamos justamente a la aplicación del ArcGIS Urban dentro de los procesos de planificación territorial y desarrollo urbano sostenible para Quito, entre los cuales esta herramienta Urban nos da varios beneficios. Primero, impulsar la planificación y el desarrollo urbano de la ciudad. Ya vamos a ver cómo lo utilizamos de una manera específica. El segundo es crear planes de zonificación y uso de suelo directamente en un navegador web en 3D. El acceso y la facilidad de este tipo de herramientas nos permiten que los procesos de tomas de decisiones, tanto desde la parte técnica, desde la parte ejecutiva, desde la parte legislativa y desde la parte de participación ciudadana, sean mucho más accesibles, mucho más fáciles y eficientes para la toma de decisiones. El tercero es crear y comparar escenarios de diseño. Justamente debemos generar estos diferentes escenarios para la toma de decisiones conjuntamente con todos los actores urbanos. Mantener una comunicación directa con la ciudadanía, como ya lo mencionamos, esto es uno de los ejes principales para el desarrollo urbanístico y este tipo de herramientas facilitan de una manera importante el trabajo para la planificación urbanística a través de la implementación de tecnología y nuevas herramientas. El quinto es analizar información clave para la toma de decisiones y finalmente analizar el impacto de los planes con métricas predefinidas y o personalizadas que ya vamos a ver cómo las utilizamos. En relación a esto y con todos estos antecedentes, hemos marcado justamente un flujo de trabajo en donde se articula esta herramienta del ArcGIS Urban para el proceso de planificación. Primero, tenemos 4 fases diferentes, ¿no es cierto? La primera fase es la preparación de la información del plan de uso y gestión de suelo, que ya hemos dicho su alcance y su objetivo. Y esto obviamente se prepara en varios formatos, obviamente en Shapefile, y hojas de cálculos que nos permiten cargar la información a las herramientas y poder justamente generar estas modelaciones.
El segundo componente es la creación de escenas a través de la herramienta de ArcGIS Pro o ArcGIS Online, en donde simplemente, finalmente se modelan, ¿no es cierto?, en 2D y en vistas 3D, los escenarios territoriales por los cuales, en donde vamos a trabajar. El tercer componente es la migración de información a la herramienta de ArcGIS Urban, en donde justamente vamos a través de esta herramienta crear y determinar justamente para la toma de decisiones los planes, proyectos, indicadores y métricas. Y finalmente el cuarto componente, que es la participación ciudadana, y con esto recopilamos, ¿no es cierto?, aportes, comentarios, y podemos finalmente a través del acceso, digamos, más equitativo, equilibrado de la información, hacer que la participación ciudadana a través de estas herramientas tecnológicas sea mucho más amplia, tenga un alcance mucho mayor y poder tomar las decisiones en beneficio de la ciudad y de la población. Para esto vamos a ir por cada uno de los componentes haciendo un pequeño detalle de manera rápida. El primero, dentro del componente de la preparación de la información del plan de uso y gestión de suelo, el primero de los componentes del flujo que acabamos de presentar. Dentro de este tenemos justamente la implementación de la normativa de aprovechamiento urbanístico para el Distrito Metropolitano de Quito. El PUCS finalmente determina las asignaciones que, como dijimos, el PUCS determina dónde, cómo y cuánto puedo construir o dónde puedo poner una actividad económica y diferentes herramientas para que esto pueda implementarse y para que el plan no quede solo en papel, ¿no es cierto? Lo que queremos es que se implemente. Entonces, para esto justamente tenemos varias asignaciones de aprovechamiento del plan, como los usos de suelo, que determinan la clasificación, la altura en relación a pisos, los códigos de simbología en relación a los usos y las determinaciones de compatibilidades económicas. La zonificación o códigos de edificabilidad determina también los lotes mínimos, la forma de ocupación, el número de pisos y el coeficiente en planta baja, los destinos de los suelos, ¿no es cierto?, en relación a las actividades económicas, la determinación de la edificación de los edificios, de las casas, ¿no es cierto?, de las edificaciones, en donde justamente se pueden determinar aspectos específicos de los territorios de planificación. Por ejemplo, a través de estas herramientas podemos determinar en qué zonas debemos generar nuevos edificios, crear o construir nuevos, otros donde podemos transformar los edificios, por ejemplo, en el sector del Parque Bicentenario, aquí en Quito, el antiguo aeropuerto, donde se necesita justamente renovar todo el tejido urbanístico y modernizar, ¿no es cierto?, y transformar esto en un territorio mucho más específico, especialmente con la influencia del Metro de Quito y una de sus paradas ahí en el Parque Bicentenario, o donde se necesita, ¿no?, reconstruir, demoler, renovar, etcétera. Esto nos permite también esta toma de decisiones. Y finalmente la definición de proyectos, ¿no es cierto?, en cada uno de estos barrios, proyectos estratégicos de acceso de servicios básicos, equipamientos, acceso a amenidades que finalmente son los que generan la calidad de vida para nuestros habitantes. Entonces, estas herramientas nos permiten muchísimo generar esta toma de decisiones de manera eficiente. En este primer componente, y una vez que se ha definido todas estas determinantes del plan de uso y gestión de suelo, se utiliza ya en el territorio el uso de drones, ¿no es cierto?, en donde se levanta información de actualización de edificaciones y alturas en el área de estudio a través de técnicas fotogramétricas en el catastro que se trabaja en una escala aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, una escala 1:1000. Entonces, con esto, utilizando un modelo digital de elevación a través del uso de los drones, ¿no es cierto?, y en base a la información de nube de puntos, pues podemos generar este tipo de imágenes, este tipo de información que finalmente determinará un modelo en 3D que nos permitirá un acceso, digamos, un análisis mucho más fácil para la toma de decisiones en relación a el desarrollo urbanístico, en relación al número de pisos, en relación a las actividades económicas o a las estrategias de espacio público que se necesiten.
Pasamos al segundo componente, una vez que se ha hecho es creación de escenas, ¿no es cierto?, a través de las herramientas de ArcGIS Pro y ArcGIS Online, en donde lo que hacemos es utilizar las herramientas y la información que tenemos, tanto del plan de uso y gestión de suelo, donde ya determinamos las alturas, los usos de suelo y las diferentes características del territorio, y la información, ¿no es cierto?, oficial, tanto del catastro de Quito como también de cartografía oficial nacional, que también está trabajada a una escala 1:5000. Toda esta información recopilada, como también información que se pueda levantar, información primaria, ¿no es cierto?, podemos justamente determinar un escenario en 3D, una modelación, para empezar a tener una idea de cuáles son las decisiones que vamos a tener que tomar en diferentes barrios. En este caso, esta imagen que ya es una aplicación directa para la planificación de Quito utilizando el modelamiento 3D, es en el barrio de La Floresta y también en el barrio de La Mariscal en el centro norte de Quito. Con todo esto pasamos al tercer componente, que es la migración de información a la herramienta de ArcGIS Urban. Con esto justamente tenemos ya los escenarios en 3D con información oficial y se determina ya la especificidad dentro de la modelación 3D, justamente de cuáles son los usos de cada una de las edificaciones, los proyectos estratégicos que se van a poder implementar, las características del territorio en las que vamos a tener que ejecutar proyectos o hacer renovaciones urbanísticas, ya determina características específicas para estos barrios, en este caso La Floresta y La Mariscal, que nos permitirán tomar las decisiones correctas. En este caso, por ejemplo, es importante mencionar que en el barrio de La Mariscal o La Floresta queremos mucho incentivar el tema de la residencialidad, ¿no? La residencia queremos protegerla, queremos conservarla, incluso queremos incentivar que la residencia regrese, especialmente para el barrio de La Mariscal. Este tipo de herramientas nos ayuda justamente a visualizar de una manera mucho más eficiente el territorio para determinar a través de qué tipo de estrategias podemos lograr estas visiones, estos objetivos de la ciudad, ¿no? A través de herramientas de espacio público, a través de herramientas de nuevas edificaciones con usos específicos, a través de atracción de nueva población, a través de equipamiento, otro tipo de determinantes necesarias en el territorio. Con esto pasamos al diseño de escenarios, ¿no es cierto?, en donde se hace un modelamiento de uso y ocupación de suelo en 3D, considerando lo planteado en el plan de uso y gestión de suelo. Para esto, hemos desarrollado a manera de ejercicio, a manera de ejemplo, varios escenarios, ¿no es cierto? Aquí 3 escenarios que hemos determinado, utilizando la misma base, ¿no es cierto?, de la modelación de uno de los barrios, de los planes urbanísticos complementarios, diferenciando cada uno de estos barrios por su tratamiento. Habíamos visto en las láminas iniciales que la determinación de polígonos de intervención territorial y tratamientos determinan la vocación de cada uno de los barrios. Y de esa manera, con los tratamientos, vamos a saber qué tenemos que hacer o hacia dónde queremos que vayan esos tejidos, esos barrios, ¿no es cierto? El primer escenario está desarrollado en un tratamiento que se llama de desarrollo. Lotes cercanos a vías colectoras ejemplifica el desarrollo de edificaciones en altura. El tratamiento de desarrollo lo que propone, ¿no es cierto?, es que sectores subutilizados, ¿no es cierto?, o vacíos o vacantes, empiecen ya a tomar una dinámica de desarrollo urbanístico, tendiendo ya más bien a una consolidación de ciudad, ¿no es cierto? Podemos plantear, ¿no es cierto?, de una manera eficiente, primero la infraestructura estratégica, la sección, digamos, el sistema vial, los servicios básicos, el sistema público de soportes, los equipamientos, el transporte público y incentivar la construcción de edificaciones según las características de cada uno de los territorios. Si es un territorio determinado como una centralidad, ¿no es cierto?, muy bien servido de transporte público, pues podemos generar, o de parques metropolitanos, ¿no?, podemos generar alturas y densidades poblacionales un poco más intensas. Si es que estamos tratando de el desarrollo de sectores rurales, pues más bien trataremos de conservar alturas
promedio de unos 3 o 4 pisos máximo, con unas actividades económicas relacionadas con la residencia. Pero todo eso depende, ¿no es cierto?, de las realidades territoriales. El segundo escenario es un escenario con un tratamiento de renovación, en donde justamente lo que se requiere es que el territorio, como su palabra mismo lo dice, se renueve, se transforme en algo más eficiente, más nuevo. El ejemplo perfecto de esto es el Parque Bicentenario, ¿no es cierto?, antiguo aeropuerto de Quito. Necesitamos que ese sector se renueve, ¿no? Ahí tenemos la mayoría de edificaciones de 2 o 3 pisos, en algunos sectores máximo hasta 4, porque obviamente del aeropuerto hace más de una década impedía que se desarrollen, ¿no es cierto?, edificaciones en altura, pero ahora necesitamos que eso empiece a tomar otro tipo de dinamismo y se genere, justamente se consolide un parque metropolitano y pues las densidades poblacionales acordes a eso. Y finalmente tenemos el tercer escenario con un tratamiento de conservación que aplica justamente a los barrios en donde estamos ejemplificando actualmente este modelo 3D, que son el barrio de la Floresta y la Mariscal, en donde lo que necesitamos es que estos barrios pues conserven su actividad que han venido teniendo, ¿no es cierto?, su vocación que se ha venido manteniendo a lo largo de los años, especialmente con el sector residencia, ¿no es cierto? No queremos que la residencia sea expulsada, o sea, o salga, ¿no es cierto?, de estos barrios, sino más bien que se quede y que se incentive a que venga más gente a vivir a estos barrios residenciales, ¿no es cierto? Entonces el polígono se mantiene con características históricas y ambientales en donde se propenderá a que reforzando y mejorando el espacio público, los equipamientos o las amenidades, pues la residencialidad se mantenga, controlando las actividades económicas que puedan generar conflicto con la residencia. Dentro de este mismo tercer componente tenemos la creación de proyectos, ¿no es cierto?, a muy largo plazo, que pueden llegar a un promedio de 1 a 15 años, los diferentes proyectos que se planteen en los planes. La actualización constante en función de la información disponible en el municipio y las entidades del Estado, esto también es importante en relación al uso de estas herramientas, y que los usuarios puedan ver los proyectos en tiempo real y consultar su paisaje, su entorno urbano y las características finalmente que los instrumentos de planificación determinen. Esto es muy importante, el acceso fácil y libre a la información para la ciudadanía es algo prioritario para esta administración municipal. En estos casos, por ejemplo, la creación de proyectos en relación a la construcción de vivienda de interés público o social, ¿no es cierto? Esto es muy importante. La rehabilitación de parques u otro tipo de infraestructuras necesarias para incentivar la residencia en estos sectores y la construcción de subcentros de salud o equipamientos, entre otros proyectos estratégicos y equipamientos que se necesita en cada uno de los barrios y sectores. Tenemos también la generación de indicadores, ¿no es cierto? Una vez que ya se ha determinado cuál es la visión, cómo queremos que se desarrolle el barrio, los proyectos que vamos a determinar con las estrategias de financiamiento urbano que necesitan los mismos, pues necesitamos también generación de indicadores para saber si es que esa visión cumple o no con el paso justamente de el tiempo, ¿no es cierto?, y los años en el desarrollo urbanístico, que la visión de las ciudades toma muchas décadas en consolidarse, ¿no? Los modelos territoriales para las ciudades toman 4 o 5 décadas en consolidarse, pero tenemos que ir midiendo que esa visión, esos objetivos, pues se vaya cumpliendo, ¿no? Entonces, con esto y la generación de indicadores, lo que queremos justamente determinar como ejemplos es, por ejemplo, la transparencia en los herramientas, como ejemplos, ¿no es cierto?, de indicadores y estrategias que queremos para alguno de los barrios, ¿no es cierto?, porque lo que no queremos es que se generen cerramientos ciegos que finalmente generen inseguridad, ¿no es cierto?, el estado de las edificaciones, ¿no es cierto?, la forma de ocupación o la ocupación real de los retiros. Todo esto se puede monitorear, ¿no es cierto?, y determinar si es que estamos cumpliendo los objetivos que nos planteamos en los instrumentos de planificación, y para eso tenemos no solo el modelamiento 3D, sino también podemos generar estos dashboards, ¿no es cierto?, que finalmente nos determinan y nos botan las estadísticas que puede que nos hagan de nuevo tomar decisiones para mejorar las herramientas y encaminarlas hacia una visión que determinan los planes.
Y también la generación de métricas, ¿no es cierto? Aquí justamente se determinan estos datos, ¿no es cierto?, de métricas que nos permiten nosotros también ver si es que el plan está caminando en la visión, en los objetivos que se había planteado, o pues si es que se requiere tener algún tipo de reforma para alcanzar los objetivos cumplidos, planteados, perdón. La información, el cuarto componente del flujo que habíamos determinado es la participación ciudadana y uno de los componentes más importantes para la planificación urbanística. La participación y el acceso libre y fácil a la información tiene que ser accesible y amigable, tiene que ser fácil a través de las herramientas tecnológicas que nos permite ahora este tipo de herramientas como el ArcGIS Urban, en donde justamente la participación de la comunidad a través de los comentarios, encuestas, aportes en línea para conocimiento de los beneficios de plan y socialización, pues es muy importante para nosotros. Este tipo de herramientas pues le permitirá al usuario de una manera fácil y rápida acceder a la información y generar, ¿no es cierto?, nuevas opciones, nuevas propuestas que puedan mejorar y puedan, la propuesta y puedan alcanzar nuevos objetivos, ¿no es cierto?, según la visión de que cada uno de los residentes tiene para sus barrios. Esto es muy importante. No solo tiene que venir una visión externa o desde el sector público, sino que la gente tiene que decir qué es lo que quiere para su barrio y así poder determinar las estrategias de participación. En este punto, antes de entrar a las conclusiones, quisiéramos pasar a compartir un poco la herramienta, ¿no es cierto?, a ver la herramienta que hemos generado en el ArcGIS Urban, para que un poco se vea cómo hemos venido, ahí se puede ver en la pantalla, ¿no es cierto?, la modelación, ¿no es cierto?, que hicimos para estos dos barrios, ¿no? Solo para ubicarnos, ¿no es cierto? Esta es la Casa de la Cultura, ¿no es cierto?, con el Parque Elegido, el Arbolito, la Universidad Católica, y aquí tenemos todos los barrios de la Floresta, la Mariscal, ¿no es cierto?, y la Bajada Guápulo, entre otros, la Vicentina, ¿no es cierto? Entonces, este es un primer avance de lo que estamos haciendo en el municipio de Quito a través de la Secretaría de Territorio y Vivienda, y que, como ven, pues ya nos permite tener una idea del aprovechamiento constructivo, ¿no es cierto?, que se está teniendo, y finalmente nos permitirá también cruzar toda la información en relación a actividades económicas y destinos de usos y actividades para poder justamente tomar las decisiones que permitan alcanzar las transformaciones propuestas, ¿no es cierto? Vamos a entrar a la parte justamente de planes, en donde aquí justamente el plan de la Floresta, que es el que vamos a ejemplificar el día de hoy, en donde justamente vamos a entrar a unos escenarios que hemos generado, que ya los presentamos en las láminas anteriores, con diferentes tratamientos, ¿no es cierto?, pero que el tratamiento 3 es finalmente el que se está implementando en la Floresta. Entonces aquí, como se puede ver, ya te da mucho más allá del modelamiento en 3D, ya te determina justamente el uso de cada una de las edificaciones, los destinos, las vocaciones, las alturas, que nos permitirá justamente tomar las decisiones específicas. Este es el barrio de la Floresta. Este es el escenario 1 que estaba con un tratamiento de desarrollo, ¿no es cierto? Este es vamos a pasar al escenario 2, en donde se planteaba un escenario de renovación, con un tratamiento de renovación, como se pueden ver, la actualización de los destinos, de los usos. Esto es un ejemplo nomás, ¿no es cierto?, de lo que se puede hacer justamente en relación a lo planteado en los planes. Y finalmente el escenario 3, que es ya el escenario de conservación, que es realmente el que se destina a este tipo de barrios, porque lo que queremos justamente es que se conserve y que se mantenga la residencialidad, impulsar la residencialidad y obviamente toda la información que detona las asignaciones de uso de suelo y de zonificación en este barrio. Esto como ejemplo. Esta herramienta, ¿no es cierto?, del ArcGIS Urban nos permite la visualización de proyectos aprovechando la inteligencia de localización para impulsar mejores decisiones de la planificación del Distrito Metropolitano de Quito, la simplificación en la colaboración entre todas las partes interesadas de los proyectos, la generación y actualización de indicadores y métricas para el Distrito Metropolitano de Quito con información oficial,
y el acceso gratuito a la información generada del Distrito Metropolitano a través de la web que se articula con los visores geográficos desarrollados. Esto es extremadamente importante, el acceso de la información. Es muy importante incluso para, no solo para la participación de la sociedad civil, sino de la academia, incluso el sector privado, para aportar en la visión y la construcción de la ciudad. Les agradecemos por la atención y las herramientas implementadas para la ciudad capital del Distrito Metropolitano de Quito. Hola, buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias por estar conectados en el primer día del evento de planificación territorial para ciudades sostenibles. Hoy día hemos hablado sobre la transformación digital en algunas localidades, en algunas ciudades de nuestro querido Ecuador. Mañana hablaremos, te comento Paola, que mañana hablaremos cómo los municipios, cómo las entidades territoriales pueden automatizar sus procesos. A veces los procesos son largos, tediosos y repetitivos. Sin embargo, nosotros mañana vamos a comentar las experiencias del municipio de Guayaquil que está gestionando la tecnología para responder al público y de forma automatizada y rápida. Pero también conoceremos herramientas que nos brindará el equipo técnico para automatizar esos flujos de trabajo. Hola Pau, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Paola Carranza. Soy de eventos de ESRI Colombia. Así como lo dice Caro, por favor, conéctense mañana. Va a estar imperdible el evento, muy bueno para todos ustedes. Entonces, la invitación es para que mañana también nos acompañen en este evento.